Novela web Digimon Seekers, capítulo 3-7, Desaparición digital en combate. La primera investigación tripulada del mundo digital había fracasado fatídicamente debido a circunstancias desconocidas, pero fue capaz de llevar a cabo sus objetivos, o al menos la mitad de ellos. La investigación tuvo como consecuencia la primera DDS, que más tarde recibiría su nombre oficial, de Desaparición Digital en Combate. Saya Ryusenji, quien estaba enlazada mentalmente a Agumon, fue de las pioneras en realizar con éxito un enlace mental, pero también la primera en acabar DDS, término que en ese entonces estaba aún por definir. Al principio, la investigación del mundo digital en el buque de exploración Tartaros iba como la seda. A bordo de la nave, el equipo formado por Palmón, Tentomon y Agumon estaba totalmente equipado para sumergirse en el océano de la red. Lo comparaban con hacer una circunnavegación a la luna, aunque sería mejor compararlo con realizar una inmersión a bordo de un submarino, ya que, al contrario que el espacio, el mundo de Internet era completamente opaco, por lo que era imposible realizar observaciones visuales con antelación. Sin contar que la información que recibían de los Digimon a través del enlace mental no tenía ni la mitad de la calidad de la que tienen ahora. Incluso con el enlace que poseía Agumon y Saya, la información que obtenían era muy limitada. La experiencia era similar a arrastrarse bajo el mar, llevando únicamente una pequeña linterna de mano. Aún así, los Digimon procedieron a bajar a la red, un mar de datos de ruido, llevados por el piloto automático, tal y como estaba planeado. Pero el resultado era que ni Yueling ni Kosuke se dieron cuenta de la tragedia que estaba ocurriendo en Tartarus, y es que algo salió mal, pero debido a la inmadurez del enlace mental fueron incapaces de saber qué fue, por lo que para ellos el fracaso de la misión sigue siendo un misterio. Aunque Saya sí debería haber sido capaz de verlo, algo que había en este mundo digital monocromático, unos datos significativos que tenían sentido. Algo relacionado a esta forma de vida IA, la cual puede ser un amigo o un enemigo. Cuando Yueling trata de recordar lo ocurrido, se queda sin palabras. Esto se debe a que la información que recibía a tiempo real era muy pobre, y aunque se encontraba allí, no vio ni oyó propiamente nada de lo dicho. Se podría decir que sintió una mala vibración, pero eso no es algo claramente aplicable a nada. Y es que cuando volvió en sí misma, Agumon ya había desaparecido, llevándose a Saya consigo, quien permanecía enlazada mentalmente con él. Fue un punto de inflexión en la operación, justo cuando se produjo el acercamiento más próximo al mundo digital al que los humanos habían conseguido llegar nunca. ¿Los atacó algún tipo de código malicioso? ¿Algún tipo de guía rebelde? ¿Acaso su objetivo principal era el Agumon de Saya, la observadora? ¿Acaso fue un desafortunado accidente? Hay veces que los buques se llegan a hundir tras chocar contra icebergs o organismos marinos. Nadie sabe nada con certeza. Aún así, tras verse superado por la situación imprevista, Kosuke entró en pánico. La señal de su prometida había desaparecido. Había sido engullida por un monstruo. Todas las acciones de los Digimon estaban programadas. Tanto Tentomon como él entraron a modo manual y dieron el control de la operación a Ryusenji, quien estaba al mando de todo. Ryusenji tomó una decisión. Tartaros, el buque de observación virtual, se encontraba gravemente dañado, y tanto el Palmón de Yueling como el Tentomon de Kosuke habían sufrido daños más que desdeñables, así que Ryusenji se hizo cargo de todos los riesgos, tal y como estaba planeado. La máxima prioridad era recuperar a los supervivientes restantes y evitar el peor escenario posible, ir a rescatar a Saya, pero que los tres pudieran acabar en DDS. Avaline Electronics y el Laboratorio Digital de Denrin, DDL. En el mural de la pantalla que hay en recepción se reproducen imágenes de las 4 estaciones. Xu Yueling, la jefa de respuesta digital anti-Digimon de la Policía Metropolitana, se encontraba en el vestíbulo del DDL. Ha llovido mucho desde el fracaso del plan Tartarus. Cientos de miles de noches regurgitando aquel incidente nunca bastarían. Lo que Yueling y Kosuke encontraron justo después de volver al mundo real era el comatoso cuerpo de Saya, tendido sobre su asiento. Saya, por favor, despierta. Saya, por favor, no, por favor. Tras un exhaustivo examen, se determinó que la conciencia de Saya había sido absorbida completamente en el diginúcleo de su compañero Agumon en algún momento del accidente, y se había perdido dentro del mundo digital. Según los registros, Saya fue la primera persona en caer en un estado de DDS. Comparado con los datos de ahora, se puede suponer que Saya superó el tiempo límite del enlace mental, y sus datos mentales se fusionaron con el diginúcleo de su compañero Digimon. Pero, ¿qué pasó con el Agumon de Saya? Nadie sabe absolutamente nada. Al día de hoy, no se sabe nada de los Digimon de las personas que han sufrido DDS.
El proyecto Tartarus tuvo más de 10 procesos y puntos de evaluación. La visualización del mundo digital tuvo éxito. Aún así, el ruido era impresionante. El piloto automático Digimon también fue un éxito rotundo. Yueling y Kosuke volvieron, pero Saya había quedado DDS. A pesar de todo, la operación logró sacar la mitad de sus objetivos, aunque es considerado un enorme fracaso debido a las bajas. Yueling y Kosuke no sabían qué hacer. Habían perdido a Saya en medio del mar digital. Habían perdido a Saya. Y es que un humano que acababa de lograr el enlace mental imperfecto con un Digimon de etapa infantil tiene la misma estabilidad que la que un cochecito de bebé. Pero después de todo, ¿no deberían haber tenido en cuenta los riesgos de entrar en contacto con una especie alienígena desconocida de otro mundo? En algún lugar de su cabeza, subestimaron la conquista del mundo digital al pensar que los Digimon eran seres inferiores. Simplemente querían probar su tecnología, en contra de barreras desconocidas, y les faltó imaginación y comunicación sobre dónde y a quién se estaban enfrentando. Y la que pagó ese error fue Saya, quien fue llevada al hospital, donde permanece al día de hoy en coma. Nunca despertó. Su conciencia fue arrancada de cuajo por el diginúcleo, y sus datos mentales transferidos al mismo, perdiéndose en la red para siempre. ¿Está viva? ¿Está muerta? Nadie es capaz de dar un diagnóstico. Tal vez ni siquiera Dios sería capaz de hacerlo. El profesor Ryusenji hizo lo que estuvo en su alcance para mantenerla con vida. A su vez, también protegió a sus otros 2 estudiantes, al mantener en secreto el enlace mental y el proyecto Tartarus, pues eran Yueling y Kosuke quienes estaban al mando de este proyecto. También protegió el mundo digital y de investigación. La decisión de proteger las vidas y carreras de sus 2 estudiantes, a pesar de haber perdido a su propia hija, hicieron que Ryusenji ganara el respeto de todos aquellos que estaban implicados en el proyecto. Tiempo después, aunque Yueling seguía preocupada por Kosuke, ambos se dejaron de ver. ¿Cómo fue la última vez que se vieron? ¿En el hospital donde estaba ingresada Saya? ¿Quizás después de salir del enlace mental? Un día Kosuke dejó de aparecer en el trabajo y en la universidad. No respondía a los mensajes, apenas devolvía los correos, hasta que, con el tiempo, acabó siendo totalmente ignorado. No fue hasta tiempo después que Yueling se dio cuenta de su desaparición de boca del propio Ryusenji. ¿Envió a Saya a los Estados Unidos? Tienen un centro especializado para esas cosas. Allí la cuidarán, conservando su cuerpo lo mejor posible. Según lo reportado, iban a trasladar a Saya en un estado vegetativo. Pero profesor... Ya sé que no voy a poder visitarla tanto como me gustaría, pero pienso que eso es lo mejor. No podemos dejar que Saya se... Yueling, eres un estudiante extraordinario. Nos estás pisando los talones, y dentro de muy poco tiempo podrás graduarte. ¿Y qué dijo Kosuke de todo esto? Claro que le avisé, no podía hacer menos. Dice que dejará la universidad, que para él todo esto es una pérdida de tiempo. Yo pienso apoyarlo en todo lo que pueda. Tras el accidente, era como si el tiempo se hubiera detenido para Kosuke y Yueling. El proyecto Tartarus y la investigación del mundo digital también se congelaron por órdenes de Ryusenji. Las 3 personas que aún estaban en el proyecto quedaron totalmente destrozadas. Estaban demasiado preocupados los unos de los otros para poder hacer absolutamente nada. Hasta se preguntaron si serían capaces de ser felices continuando con la investigación. Pero, en primer lugar, el laboratorio Ryusenji solo había sido posible gracias a Saya. Industrias Ryusenji Electronics solo había sido posible gracias a Saya. El equipo mismo solo estaba unido gracias a Saya. Para Yueling, involucrarse con Kosuke, quien además se había retirado, solo le causaría sufrimiento. Y el profesor era demasiado grande. Era imposible sentirse cómodo trabajando a su lado, o hacer un simple chiste casual. Maldita sea. De repente, algo aparece enfrente de la ensimismada Yueling. Se trata de un objeto, de 3 esferas holografiadas flotando en el aire. Cada una de ellas lleva un patrón distinto grabado en su superficie: vacuna, virus y datos. Las 3 esferas giran, superponiéndose una encima de la otra, hasta que las 3 forman un tomoe de 3 puntas. Se desmoronan y desaparecen sin dejar rastro. A lo largo de los años, siguen siendo la respuesta. Aún así, Yueling sigue infiltrándose en el mundo digital, pero esta vez como agente de la policía.